Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Anoche consideramos el poder de Dios. El poder de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio es las buenas nuevas acerca de Cristo encarnado, de lo que Cristo hizo como Dios hombre en este mundo en el primer siglo. Y dice la Escritura en Romanos 1 que en el Evangelio 1:17 la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en esta mañana queremos dar un resumen de los capítulos 4 y 5 de Romanos, especialmente concentrando en la idea de la justicia que es por la fe. Y como mencionamos también anoche, la justicia es lo que Dios es y lo que Dios hace. Y vamos a comenzar leyendo en Deuteronomio, el capítulo 32, los primeros 4 versos que hablan de la justicia de Dios. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La justicia es lo que Dios es. Y es lo que Dios hace. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de conformidad con el carácter y con la naturaleza de Dios. Justicia nos es dado en palabras, en 10 palabras, los 10 mandamientos. Esta es la naturaleza, el carácter de Dios. Justicia es obediencia a la ley de Dios. Justicia es conformidad con la voluntad de Dios. Y entonces, en el libro de Romanos, Pablo nos quiere hablar de la justicia de Dios y cómo puede ser también nuestro. Entonces la justicia es lo que Dios es, la justicia es lo que Dios hace y la justicia es lo que Dios demanda del ser humano. Porque en el capítulo 2 dice, el verso 13 de Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, la justicia es lo que Dios es lo que Dios hace y es lo que Dios demanda de toda creación, de toda criatura suya. Conformidad con la ley
de Dios. También Cristo lo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Es la norma de Dios desde el principio de este mundo hasta el fin, perfecta obediencia a la ley. La demanda de Dios. Pero en Romanos, después de presentar que este es la norma de Dios, que es de lo que Dios demanda del ser humano, pasa a decir en el capítulo 3 que no hay quien es justo ni siquiera uno. Entonces mencionamos los versos de Romanos 3 anoche que dicen, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la justicia es lo que Dios es. La justicia es lo que Dios hace. La justicia es lo que Dios demanda de nosotros. Y la justicia es lo que no tenemos. Ante la norma de Dios, toda boca tiene que ser cerrada. Pero el verso 20 del capítulo 3 dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces hemos visto que lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios demanda de nosotros, no tenemos. La ley nos muestra que no somos lo que Dios desea que seamos. Y el verso 21 del capítulo 3 entonces comienza con la palabra bella, pero. Sabiendo todo esto, que la justicia es lo que Dios es lo que Dios demanda, es lo que nosotros no tenemos, dice, pero, dándonos a entender que posiblemente hay algo más para escuchar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la justicia que Dios es, la justicia que Dios demanda, la justicia que no tenemos, ahora es la justicia que Dios es lo que Dios ha provisto. La justicia Dios ha provisto en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia
que es obediencia a la ley, es testificado por la ley, o es decir, la ley dice, este sí es conformidad a mi voluntad. Dios proveyó en Cristo obediencia a la ley de Dios, una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Por eso es testificado por la ley y por los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron el Evangelio, que iba a venir uno que cumpliese la ley en nuestro lugar. Este es lo que Dios ha provisto en Cristo Jesús. ¿Y dónde está esta justicia? Está en Cristo, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este entonces es la justicia de Dios provisto para todos aquellos que creen. Entonces la justicia que es obediencia a la ley, que es la justa demanda de Dios, es provisto en Cristo. Este es el evangelio de que hablamos anoche, de que Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley y que murió por nuestros pecados. Porque la justicia que Cristo trajo es una justicia de vida y de muerte, una justicia activa, obedeciendo la ley de Dios, y una justicia pasiva, sufriendo la paga del pecado, o es decir, lo que la ley demanda del pecador. Entonces, la justicia es en vida y en muerte. En vida, que muchas veces la Biblia habla de ofrenda a Dios, y en muerte como sacrificio. El Nuevo Testamento habla de ofrendas y sacrificios. El Antiguo Testamento habla de ofrendas y sacrificios. Ofrenda es vida o es carne, y aquí sangre. O es pan y vino. Esos son los términos que describen la justicia de Dios que nos es dado en Cristo Jesús. Vida y muerte. Y esto es lo que Cristo trajo. Y entonces el capítulo 4 comienza diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces hemos visto lo que es la justicia. Y hemos visto que es la demanda justa de Dios, que seamos justos. Y ahora nos interesa cómo es que recibimos esta justicia. ¿Cómo es
que llegamos a cumplir la demanda de Dios. Hemos visto que fue provisto en la vida de Cristo, pero lo que es provisto tiene que llegar a ser nuestro. Entonces, el medio que es recibido esta justicia por nosotros, que llega a ser nuestro, habla aquí en el capítulo 4, cuando da el ejemplo de Abraham. Y hablando de Abraham, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro Padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, que Abraham recibió la justicia. ¿Cómo lo recibió? ¿Por haber hecho alguna cosa? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo recibimos la justicia? Da el ejemplo de Abraham. Estamos hablando de recepción de la justicia. ¿Cómo la recibimos? Dice, Abraham lo recibió por medio de fe. Abraham creyó y le fue contado justicia. Y la otra cosa que queremos ver es contado. La fe es el medio y ¿cómo es que lo recibimos? Nos es contado, atribuido. Eso es lo que repite varias veces en el capítulo 4 de Romanos, diciendo así, verso 3, y le fue contado. Verso 4, no se le cuenta. Verso 5, su fe le es contada. Verso 6, Dios atribuye. Verso 8, inculpa. Verso 9, contada. Verso 10, contada. Verso 11, a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que vemos en los primeros versos del capítulo 4 que es por medio de la fe nuestra, y nos es contada, atribuida, considerado. Esto nos da a entender que no es infundido, no es puesto en nosotros, sino es puesto la justicia de Dios, lo que Dios es y lo que Dios demanda de nosotros y lo que Dios nos proveyó en Cristo, es puesto a nuestra cuenta en los lugares celestiales. Es decir, recibir la justicia de Dios en la justificación es ser contada una cosa que no somos, porque dice Dios justifica a los impíos. Es ser contada una cosa en los lugares celestiales. La justicia que es contada, la justificación, ocurre no en la tierra, sino en el cielo. Entonces, es una obra celestial, porque es contada cuando creemos. Entonces, hemos hablado de la justicia, lo que es. La justicia es conformidad a la ley de Dios. Y ahora, ¿cómo llega a ser nuestro esta justicia? Es por medio de ser contado una cosa que no somos.
Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen, dice el verso 17 de Romanos 4. Es por medio de ser contado y es recibido por la fe cuando creemos. Tenemos entonces el qué, obediencia. El cuándo creemos. Y el dónde, en lugares celestiales. La justificación por la fe es cuando creemos. Ocurre en la declaración de Dios en el cielo y es ser contado perfectamente conforme a la ley de Dios. Es decir, lo que es la justicia es cuando lo recibimos y es donde lo recibimos. No en nuestros corazones, sino en los libros celestiales a nuestra cuenta. Hasta ahí entonces hemos comentado de la primera parte de Romanos 4. Después pasa un ejemplo de que si fue contado a Abraham antes de que fue circuncidado o después. Y Pablo da el ejemplo de la circuncisión que fue dado a Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Es después de lo que fue contado en el capítulo 15 de Génesis. ¿Se entiende la idea? En el capítulo 15 dice, Abraham fue contado justo por medio de la fe, ¿no? Son 2 capítulos después que ocurrieron otros eventos, que le es dado la circuncisión como señal de la justicia que ya tuvo por medio de la fe. Esto nos da a entender que el bautismo o la santificación o el cambio interno de uno viene después de haber sido contado justo y no antes. No es que nosotros llegamos a bautizarnos o a santificarnos o a mejorar nuestra vida o a hacer algún cambio, aunque sea pequeño, en nuestras vidas. Y entonces Dios nos cuenta como justos. Enteramente al revés. Dios cuenta a los impíos, los que no han tenido cambio en su vida, los que no tienen santificación en su vida, los que no han sido bautizados. Dios los cuenta justos, enteramente, perfectamente justos, conforme a la ley de Dios en todo sentido, 100%. Y entonces los da su espíritu para cambiarlos. No es que seamos cambiados y entonces Dios mira, tú sí has cambiado, ahora te voy a contar justo. No es así. Es que Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen y después va cambiándonos para que llegamos algún día a ser lo que fuimos declarados en el momento que creímos. Entonces, por eso dice, no siendo circuncidado, sino antes de que fuera circuncidado Abraham, le fue contado justo conforme a toda la justicia de Dios, no fallando en ninguna cosita. Y para enfatizar la idea de que la justificación es cuando creemos, termina el capítulo 4 diciendo así: no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, ha de ser. No deben salir con la idea de que cuando Cristo vino a este mundo y se hizo carne y vivió conforme a la ley de Dios y murió por nuestros pecados,
que entonces todo el mundo fue justificado. ¿Qué dice la Escritura? Ha de ser contada. Tú no naciste justo. Naciste condenado. Y de esto vamos a ver en el capítulo 5, en el resumen que vamos a dar ahora en el capítulo 5. Pero solo queda claro de que dice, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cuándo es cuando creemos. Por eso enseñamos la justicia que es por la fe. No es la justicia sin fe. Sin fe no hay justo. Es justificación por la fe. Y la fe es nuestra. Creemos en una justicia que fue entregado al ser humano en la persona de Cristo Jesús. Lo que Dios es y lo que Dios demanda, Dios proveyó en Cristo Jesús. Y todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el capítulo 5 comienza diciendo así: justificados pues. Ahora está hablando a los creyentes en Cristo que ya son justificados, que son aceptados para con Dios, que son contados 100% conforme a la ley de Dios, a nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 5 entonces habla de las bendiciones que tenemos en Cristo, en la gracia, que hemos sido puestos en Cristo, en la gracia. Y el capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí necesitamos en el repaso considerar 3 palabras. Las palabras son reconciliación, justificación y salvación. Es importante entender el tiempo de estas cosas, porque la Biblia usa estos términos en muchas partes. Las palabras son reconciliación, justificación y salvación. Y lo que nos interesa es qué significan estas palabras y cuándo ocurren. ¿Cuál viene primero? ¿Justificación, salvación o reconciliación? ¿Y qué significan? Y como en forma de repaso, brevemente mencionaremos estas cosas. Verso 9, capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación es igual que la salvación, según el verso 9. Es una pregunta para vosotros que tienen Biblia.
la justificación es la misma cosa que la salvación? ¿Son sinónimos justificación y salvación? Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El tiempo de la justificación, según el verso 9, es presente, pasado o futuro. ¿Cómo? Pasado, diciendo ya justificado. El tiempo de la salvación, según el verso 9, es pasado, presente o futuro. Futuro, seremos. Tiempo futuro. Entonces vemos que uno puede ser justificado y aún no salvado, en el sentido completo de la salvación. Porque la salvación no solo incluye la justificación, incluye la santificación, incluye la resurrección, incluye la traslación y incluye la herencia eterna, ¿no? Por eso habla de un día futuro de la salvación, cuando Cristo venga y lleva a su pueblo consigo. Pero la justificación es una cosa para los que han creído, los que hemos creído, ya somos justificados. ¿Se distingue entonces entre justificación y salvación? Ahora vamos al otro término, reconciliación. Repitiendo el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces aquí tenemos la palabra reconciliado y la palabra salvo en el verso 10, ¿no? ¿Qué es el tiempo de reconciliación? ¿Pasado, presente o futuro? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Entonces dice, fuimos, que es tiempo pasado. Reconciliación, entonces, en el pasado. Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El tiempo del verbo salvar, ¿qué es? Pasado, presente o futuro. En el verso 10. Verso 10 dice, seremos salvos, igual que el verso 9. Seremos salvos, entonces el tiempo es futuro. Entonces, ¿la reconciliación es diferente que la salvación? Sí lo es. La reconciliación ocurrió en el pasado, la salvación según el verso 10. El verso 9 fue igual, el verso 10 ahí. Ahora, la salvación es futuro, la reconciliación es pasado, según el verso 10. Entonces la reconciliación y la salvación son diferentes, se distingue entre reconciliación y salvación. Ahora entonces nos toca tomar los tres términos, reconciliación, justificación y salvación, y a ver si son los tres distinguibles uno del otro. Hemos distinguido entre justificación y salvación que no son iguales, ¿no? Y ahora hemos visto en el verso 10 que salvación y reconciliación no son iguales. Entonces son tres términos diferentes que podemos usar y entender en la Biblia. ¿Qué es la relación en cuanto a tiempo a estos tres? ¿Cuándo es que ocurrió la reconciliación en el tiempo pasado?
¿Cómo? Cuando Cristo vino a morir. ¿Así dice la Escritura o solo dice la mente de una persona? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Así dice la Escritura? Por la muerte de su Hijo. Entonces la reconciliación es por la muerte de Cristo. Voy a poner un círculo ahí. Esta es la reconciliación. La reconciliación fue para todo ser humano. Cristo reconcilió la raza humana para con Dios en su muerte. La reconciliación es la propiciación que hizo para los pecados, no solo los sino los de todo el mundo, según 1 de Juan 1 y 2. Los versos. Entonces la reconciliación ocurrió en el primer siglo, ¿no? Pasado, podemos poner año 31. Vamos a poner año 31. ¿Cómo ponen? Después de Cristo, ¿cómo ponen? DC. El año 31 DC, la reconciliación ocurrió para todo ser humano. Es pasado, ¿no? Ahora nos hace la pregunta. ¿La justificación ocurrió en el año 31? ¿Cuándo es que una persona es justificado? ¿Cuando Cristo murió y resucitó? ¿Cuándo es? Ya lo tuvimos en la pizarra. Cuando uno cree. Por eso comienza el capítulo, justificados pues. ¿Por qué? Porque hemos seguido el ejemplo de Abraham, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, este es a los que creemos en Él, que levantó de los muertos al Señor Jesús. Entonces, vamos a decir que el hermano José creyó en Cristo como su Salvador personal en el año 1996 DC. O puede poner la fecha suya, ¿no? Durante su vida. Porque hemos enseñado que la justicia de Dios es contado nuestro únicamente cuando creemos. Y antes que nacimos no creíamos. Es justificación por la fe. No enseñamos justificación sin la fe. Y la fe nuestra. Entonces tenemos en nuestra era, se puede poner aquí, nuestra era es la justificación. Pero la salvación, en el sentido completo, es todavía en el futuro. Vamos a poner, no debemos poner fechas porque alguien después va a decir que hemos puesto fecha. Puede ser 2011 o 2010 o 2015. Es todavía para cumplir nuestra salvación. Por mientras, todo el mundo ha sido reconciliado en Cristo, en su muerte. Recibimos esta reconciliación por medio de la justificación cuando creemos y mientras seguimos creyendo. Y la salvación es el fin de este proceso. Ahora pasamos a una cosa más en repaso y esto es la representación, que es el fuerte del capítulo 5. Y antes que comenzamos con el capítulo 6, que nos toca a las 10 de la mañana, esta mañana, nos toca ver esta idea de representación. El capítulo 6, Romanos 6, el capítulo 5. Romanos 5, comenzando con el verso 11, más o menos. Representación. Porque en el capítulo 3 nos dijo que no somos justificados por nuestras obras.
Y en el capítulo 4 nos enseñó, según el ejemplo de Abraham y la circuncisión, que no somos justificados por lo que otro hace a nosotros, como la circuncisión, o el bautismo, o la santificación del Espíritu Santo. Entonces el capítulo Romanos 3 dice, no por algo que nosotros hacemos, nosotros, en el capítulo 3, no es por algo que nosotros hacemos. En el capítulo 4, la justificación no es por algo que otro haga a nosotros, que sea el pastor, como en el bautismo, que sea el Espíritu Santo, como en la santificación. Y ahora en el capítulo 5 vamos a ver que la justificación no es por algo hecho en nosotros, no por algo hecho, entonces no por algo hecho por nosotros, no por algo hecho a nosotros y no por algo hecho en nosotros es que somos justificados. La justicia que es por la fe no viene por algo que nosotros hacemos, algo hecho por nosotros, ni por algo hecho a nosotros, ni por algo hecho en nosotros, porque ¿qué dice la Escritura? El capítulo 5 de Romanos, y no solo esto, verso 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recuerden que estaba en la pizarra reconciliación. ¿Y qué dice aquí en el verso 11 de la reconciliación? Ya sabemos que la reconciliación ocurrió en el año 31, ¿no? Ahí ocurrió para todo el mundo. Cristo ha reconciliado la raza humana para con Dios. El verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por Cristo, por lo que Él hizo en este mundo, en vivir una vida de perfecta conformidad a la ley de Dios, y por haber muerto por los pecados de todo ser humano, dice el verso 11, por quien hemos recibido. ¿Qué cosa hemos recibido? La reconciliación, la muerte de Cristo por pagar por nuestros pecados. ¿Y lo hemos recibido cuándo? ¿Qué dice la Biblia? Verso 11, míralo bien. ¿Por quién hemos recibido? ¿Qué es la próxima palabra? Bueno, mi versión dice, ¿por quién hemos recibido? ¿Qué dice la suya? ¿Así? ¿No tiene la palabra ahora? ¿Qué versión tienen? ¿Lo van pasando por alto? Hermanos, no podemos pasar por alto esta palabra, es importante. ¿Por quién hemos recibido ahora la reconciliación? La reconciliación fue hecho hace 2000 años, pero nosotros lo recibimos ahora cuando creemos. Todo lo que Cristo ha pagado, recibimos ahora cuando creemos. Los que no creen no tienen esta reconciliación. Dice en el segundo de Corintios, capítulo 5, a finales del capítulo, dice, somos embajadores de Cristo, habiendo sido reconciliados por lo que Cristo hizo, ahora anunciamos a otros que se reconcilian para con Dios. Dios está reconciliado para con el hombre, pero el hombre no es reconciliado para con Dios a menos que acepta esta reconciliación. Como dos esposos, ¿no? Que son separados.
Y uno posible está reconciliado con la otra, pero la otra no está todavía reconciliada hasta que acepte la reconciliación que tiene en el primero. Entonces, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y entonces los versos 2 en adelante da una explicación de estas cosas. ¿Cómo es que ocurren estas cosas? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, él fue representante de la raza humana. Y en su pecado escogió para cada uno de nosotros el pecado como nuestra herencia. Y el pecado que Adán escogió nos trae la culpabilidad, es condenación a muerte, y la corrupción, que es propensidad hacia el pecado. Adán nos compró, Adán escogió en nuestro lugar como nuestro representante, como nuestra cabeza federal. Él escogió dos cosas para nosotros: condenación y corrupción. ¿Se entiende? Es lo que es el pecado, ¿no? Como nuestro representante, Adán, nuestro padre, no Eva. Lo que Eva hizo no nos afecta, a menos que ella influencia a nuestro padre, Adán, nuestro representante. Eva no fue nuestra representante, pero nuestro representante, Adán, escogió libremente, con libre albedrío, abiertamente, conociendo lo que serían los resultados, o por lo menos un poco, tener a su mujer y perder a Dios. Y escogió entonces para nosotros condenación, culpa, la culpa original, y corrupción. Libremente lo escogió, y como nuestro Padre, esto dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, es condenación a muerte, así la muerte, condenación a muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O es decir, en este acto todos llegamos a ser partícipes por lo que uno solo hizo. Sin nuestra participación, sin ni ser vivos, nuestro representante, nuestra cabeza federal, escogió el pecado para nosotros. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes que fueron expresados los 10 mandamientos, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero hubo ley desde aquel entonces, porque dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Si reina la muerte, es que la ley existe, es que hay pecado, porque el paga del pecado es la muerte. Entonces, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. La transgresión de Adán fue diferente de cada transgresión suya. Y de las transgresiones de Enoc y de Seth y de Caín y de Abel, sus transgresiones no fueron como representantes. Lo que Caín hizo no fue representante mío. Adán sí fue mi representante. Entonces el pecado de Adán es diferente que todos los demás pecados, porque el pecado de él fue como representante y llega a ser mío también entonces. No a la manera de Adán, no, porque la manera de Adán fue como representante. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces ahora introduce otra cosa. Hay otro representante que va a venir, dice.
Adán pecó, nos ganó la condenación y la corrupción. Condenación es culpa por encima de nosotros. Corrupción es dentro de nosotros, es la propensidad hacia el pecado de ser corrupto. Entonces, reinó, dice la muerte, pero dice, Adán es figura del que había de venir. ¿Quién iba a venir después de Adán? Pues nos va a decir. Pero el don no fue como la transgresión. Entonces el que iba a venir se llama el don, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es? Jesús, Jesucristo. Entonces tenemos el segundo Adán, el que iba a venir, Jesús, que es el don, ¿no? Ese es el don de Dios, el don de la gracia. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, de comer la fruta, ¿no? No Eva, sino Adán, de un solo pecado, para condenación. Aquí está, condenación en Adán, para condenación. Pero el don, aquí está el don, Jesús, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces Cristo toma muchos pecados, ¿no? Los coge todo Cristo, los muchos pecados. Fue un pecado que nos condenó. Ahora Cristo toma todos los pecados. ¿Y qué hace Él con los pecados? Hace reconciliación, ¿no? Entonces, pues sí, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Para es el fin, el resultado que traerá los que entran en Cristo, los que creen, ¿no? No deben tener la idea de que Cristo justificó a todo el mundo en su vida y muerte. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, entonces Adán por un solo pecado trajo la muerte, la condenación a muerte, mucho más reinarán. Entonces algunos van a reinar en vida, tiempo futuro, mucho más reinarán, es la salvación futuro, en vida por uno solo Jesucristo. Entonces Jesucristo es representante también, uno solo. Hay nuevo cabeza federal, hay nuevo representante para la raza, los que están en Cristo son representados por Él. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estamos hablando esta mañana de la justicia que es por la fe. Y aquí dice la misma cosa que hemos enseñado en el capítulo 3 y el capítulo 4, los que reciben. ¿Cómo recibimos la justicia? Por la fe. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es por la fe. Si tú no estás en Cristo por la fe, no tienes lo que Cristo trajo. Porque lo que Cristo trajo es justificación, pasión a vida, y traerá también eliminación de la naturaleza corrupta, pero en un acto futuro.
Y esto vamos a estudiar en este fin de semana, en los estudios que vamos en los capítulos 6, 7 y 8. Entonces dice, los que reciben la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia, verso 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, en Cristo Jesús hay justificación para vida eterna. La condenación es pasado y el capítulo 8 va a comenzar así, ya no hay condenación. Entonces dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Para entenderlo bien claro, está el verso 19, para que entiendan el tiempo de estas cosas. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos que serán, no fueron, serán, tiempo futuro, serán constituidos justos, serán contados justos. ¿Cuándo? Los muchos serán contados justos. ¿Cuándo? Cuando creen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fuera esta enseñanza que he escuchado, que todos fueron justificados en la cruz y ahora nomás hay que recibirlo en el corazón y esa es la justificación interna o alguna cosa así. La justificación nunca es interna. La justificación es una declaración de parte de Dios, ocurre en los cielos, fuera de nosotros, fuera de nuestros corazones. La santificación es en la tierra, es en nosotros, es una transformación. Mas la justificación es una declaración, no una transformación. La transformación viene como resultado de lo que somos declarados. Entonces dice, el verso 19 lo pone bien claro. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, todo hombre, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es Cristo Jesús, los muchos, todos los que están en él, serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dos representantes, todos nacimos en Adán, nacimos condenados y corruptos. No hay ninguno que nace con la justicia de Dios. Nacimos condenados y corruptos. Y únicamente que nos pasamos de Adán el primero a Adán el segundo a Jesucristo, el don de Dios es que somos justificados y vendrá el día en que la corrupción sea eliminada. Y hemos dicho que este pasaporte, esta manera de cambiar de un país a otro, del país de perdición al país de redención, es la fe. ¿Es claro? No somos justificados, aceptados para con Dios por algo que hacemos. Capítulo 3. No somos justificados, aceptados para con Dios, por algo que otro hace a nosotros, como el bautismo o la santificación del Espíritu. Y el capítulo 4. Y en el capítulo 5, no somos aceptados para con Dios, no somos justificados por algo hecho en nosotros, como la obra del Espíritu Santo, sino por algo hecho fuera de nosotros, antes que nacimos, por algo hecho hace 2000 años en Cristo Jesús.